Hay victorias y victorias. Unas son fugaces, se olvidan, pero otras tienen el poder de redefinir a todo un país. Y la historia de la selección peruana de fútbol es, sin duda, una de esas. Es un viaje alucinante, desde el pozo, desde la irrelevancia, hasta tocar el cielo en un mundial. Pero ojo, que también es una lección, y una lección bastante dura, sobre lo complicado que es construir un legado que de verdad perdure. 36. A ver, dicho así, es solo un número, ¿no? Pero este número condensa todo el peso de una esencia larguísima. Y es que no hablamos de un par de años, no. Hablamos de 3 décadas y media, una generación entera, una generación que creció sin ver a su selección en la gran cita del fútbol. Imaginemos, decepción tras decepción, crisis constantes, una desconexión total con aquel pasado glorioso que solo algunos recordaban. La realidad es que antes de 2015 el fútbol peruano estaba a la deriva, sin rumbo. Vale, para entender de verdad lo que fue ese milagro, lo primero es entender la magnitud del desierto que había antes. La selección no era más que el reflejo de un sistema que estaba sencillamente roto, hasta que de repente llegó alguien que lo cambió todo. Y que quede claro, esto no era una simple mala racha. ¿Qué va? Era un fracaso del sistema, de arriba a abajo. La improvisación era lo normal. Un proyecto a largo plazo, ni soñarlo. La identidad de juego, esa que había hecho grande a Perú, completamente perdida. Era de verdad un laberinto sin ninguna salida a la vista. Y en medio de todo ese caos, en 2015, aparece una figura clave, Ricardo Gareca. Y ojo, no llegó solo como un entrenador más. No, llegó para ser el arquitecto de un cambio cultural y sobre todo mental, uno que de verdad lo iba a cambiar todo. Lo que hizo Gareca fue, en cierto modo, revolucionario. ¿Por qué? Porque su foco no estaba solo en la pizarra, en la táctica. Él entendió algo fundamental, que el partido más importante se jugaba en la cabeza y en el corazón de sus jugadores. Así que, antes de hablar de un 4-4-2 o de cualquier otra cosa, lo primero era reconstruir la confianza. La base era esa. De hecho, su gran pilar era algo tan simple como potente: hacer que el jugador peruano volviera a creer en sí mismo, en su propio talento. Se dio cuenta de que antes de ganar en el campo, tenía que ganar en el vestuario. Consiguió que volvieran a sentir lo que era el orgullo de vestir esa camiseta. Y ahí, justo ahí, estuvo la verdadera clave de todo lo que vino después. Y claro, una vez que la mentalidad cambió, los resultados empezaron a llegar. Y vaya si llegaron. Ahora sí, vamos a la parte bonita de la historia, ¿no? Al momento de la gloria. Ese instante en que la euforia colectiva se apoderó de todo un país. Es que el ascenso fue, meteórico. Pensemos un momento. En solo 4 años, un equipo que no era nadie, que venía de la nada, no solo rompe esa sequía de 36 años, sino que va al Mundial de Rusia y compite de verdad. Y por si fuera poco, al año siguiente llega una final de Copa América. O sea, una escalada de las que no se olvidan. Pero es que lo del Mundial fue mucho más que fútbol. Trascendió lo deportivo, se convirtió en un auténtico fenómeno social. Unió a todo el país como pocas cosas lo habían hecho. De alguna manera transformó la cultura y despertó un sentimiento de orgullo colectivo que, sinceramente, llevaba décadas dormido. Pero, y siempre hay un pero en estas grandes historias, ¿verdad? La magia no podía durar para siempre. Era temporal. Y muy pronto ese castillo increíble que habían construido, pues empezó a desmoronarse. Y el problema principal era bastante evidente. La generación de oro, la que llevó a Perú a Rusia en 2018, era básicamente la misma 4 años después. No hubo relevo. El equipo se hizo mayor, lógicamente, y el sistema nunca fue capaz de producir el talento nuevo que hacía falta para mantener ese nivelazo. El primer gran golpe, el aviso de que algo no iba bien, fue no clasificarse para el Mundial de Qatar 2022. Ahí de repente todas esas grietas que la euforia del éxito había tapado se hicieron enormes, visibles para todos. Quedó clarísimo que con cambiar la mentalidad de un grupo de jugadores no era suficiente. Los problemas de fondo, los estructurales, seguían ahí. Así que, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el legado real, el legado complejo que nos deja esta era? Que a pesar de todo, fue inolvidable. A ver, el legado de Gareca tiene como 2 caras, ¿no? Una de cal y una de arena. Por un lado, en lo deportivo, el éxito fue brutal, espectacular, pero se acabó, fue temporal. Por otro lado, en el corazón de la gente, ese orgullo que él plantó, eso sí que perdura. Pero el gran debe, la gran asignatura pendiente, estuvo en el sistema, las estructuras del fútbol peruano, la base, eso no cambió, nada de nada.
Al final, lo que nos demuestra esta historia es ese conflicto eterno entre un líder, una persona carismática que lo cambia todo, y la inercia de un sistema que no funciona. Y es que una sola persona puede conseguir un milagro, claro que sí, pero los milagros, por definición, no son para siempre, no se sostienen en el tiempo, sino hay una base sólida debajo. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. ¿Cuál es la verdadera medida del éxito? ¿Es suficiente con la alegría inmensa e inolvidable de un momento de gloria pura? ¿O el verdadero triunfo es otra cosa? Es construir algo que dure, un legado que vaya más allá de una clasificación o un torneo.